En Enterados, ahora, la entrevista con nuestro invitado especial. De regreso con su programa Enterados, Wilkin Amador, Albanelli Familia, hoy. ¿Qué tal? Sí, les decía que vamos a poner un poquito de atención a lo que está pasando con la educación, y para eso tenemos en la línea telefónica a Darwin Caraballo, director ejecutivo de Acción Empresarial por la Educación, EDUCA. Muy buenos días, Darwin. Muy buenos días para ustedes y toda la audiencia. Darwin, uno está un poco preocupado por lo que está pasando. Ya vimos cómo ADP le tumbó el pulso a educación, entonces ahora tenemos que darle un 10% más del presupuesto, pero no hemos visto ninguna acción en calidad por parte de los maestros. ¿Qué dice Educa? Bueno, evidentemente el salario de los docentes ha sido una de las políticas priorizadas desde la vigencia del 4%, y el incremento salarial que han experimentado los maestros y los trabajadores de la educación en este tiempo ha sido de los más significativos en la economía dominicana. De hecho, es los pocos sectores, el magisterio y profesorado, que tienen incrementos reales sistemáticamente, es decir, por encima de la inflación. A todo esto, como tú bien señalas, no se ha registrado una contrapartida en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Los niveles de desempeño en todas las mediciones nacionales e internacionales mantienen un grado de estabilidad preocupante, en la medida que el desempeño del país siempre está por debajo de lo esperado y por debajo del esfuerzo que hace la sociedad dominicana para financiar la educación. Claramente, todos los reclamos son legítimos. Los maestros tienen todo el derecho de pedir mejores condiciones salariales. Es muy cierto que los precios internos, no solo en República Dominicana, sino en el mundo, se han incrementado de manera significativa por una inflación global después de la pandemia y ahora producto de la guerra. Y está por el otro lado muy claro de que ningún gobierno desea no pagar lo máximo que puede a un sindicato que además les genera problemas políticos. Yo entiendo que en esa relación bilateral lo que no debe pasar es que se interrumpa el diálogo, y otra cosa que no debe pasar es que se afecte el derecho de los niños, las niñas y los adolescentes a interrumpir sus jornadas escolares. Afortunadamente esto lo ha entendido la ADP, ha escuchado las demandas de la sociedad, ha de alguna manera aceptado las recomendaciones que desde EDUCA hemos estado tratando de impulsar, de que no hay que mezclar situaciones. Una cosa es pedir por condiciones laborales y otra es afectar el derecho de los niños a recibir educación. Ellos ahora están aceptando este esquema de no afectar clases, y las movilizaciones las están convocando para momentos donde no hay jornada escolar. De hecho, creo que la próxima convocatoria es para el día de mañana, una movilización cercano a la sede del Ministerio de Educación, y eso es una primera buena noticia. Yo creo que dentro del esquema de permanecer el calendario invariado y los niños recibiendo educación es parte de lo que hay que asegurar. Ya lo otro será una discusión sentados en una mesa con buena voluntad ambas partes, de manera bilateral, viendo cuáles son las posibilidades que tiene hoy el Estado dominicano en una situación, si bien de recuperación económica, todavía con efectos secundarios de la pandemia, y por otra parte las condiciones laborales de los maestros, que, como decía anteriormente, han visto mejorar sus salarios de manera sistemática y significativa durante los últimos prácticamente 10 años. Darwin, hablábamos nosotros al inicio del programa de indicadores de mejorías luego de la inversión del presupuesto a partir del 2013 y la firma del Pacto Educativo, que van en distintos renglones, desde la construcción de aulas, la calidad educativa, el tema de la tecnología. ¿En cuál hemos avanzado?
Mira, cuando se habla de calidad educativa, generalmente es un concepto difuso, difícil de medir. Nosotros entendemos que esto, para poder entenderlo, hay que clasificarlo en dos grupos de indicadores, como tú bien señalabas. Uno que tiene que ver con todos los aspectos estructurales de la educación. Esto quiere decir la construcción de aulas, la reforma de los currículos, el número de formadores capacitados, el incremento salarial, la modalidad de jornada extendida, la alimentación escolar, la entrega de dispositivos electrónicos y un largo etcétera. En todo eso se ha avanzado de manera significativa. Prácticamente en todos esos rubros el crecimiento ha sido vertical. Es decir, mejores aulas se han construido, aunque si bien es cierto que no hubo una política de mantenimiento, y hoy lo que estamos viendo es buenos edificios nuevos, pero deterioro en los edificios antiguos. Eso debió equilibrarse de otra manera, pero vemos el aumento salarial, vemos más dispositivos electrónicos, vemos ahora también libros de texto, vemos más alimentación escolar, donde más de 1.5 millones de estudiantes todos los días reciben su desayuno y su almuerzo, pero hay un componente cualitativo de la calidad educativa que se resume en cuánto aprenden los estudiantes. Y eso se mide por diferentes pruebas, tanto nacionales como internacionales, de nivel regional y de nivel global. Y en todas estas, sistemáticamente, a pesar de que el sistema educativo desde el 2013 ha recibido una acumulación presupuestaria que supera los 23.000 millones de dólares, no muestra mejoras significativas en esto. Incluso en algunas mediciones muestra ciertos niveles de reducción, como fue la prueba PISA de 2019 respecto a la de 2016, que se midió en su momento como primera participación del país en esta materia. Y si bien es cierto que las pruebas regionales de la UNESCO, el país da algunos saltos positivos en algunas áreas, los niveles son muy mínimos como para considerar que hubo un salto en función del esfuerzo. Y allí es donde se está fallando y donde todos los actores somos responsables. No es ni el ministerio en solitario, ni los maestros que están agremiados o los que no, bajo el ADP, las organizaciones sociales que trabajamos en educación. Esto es un problema de la sociedad en su conjunto. Aquí no se trata de cargarle la culpa a nadie, sino de resolver el problema entre todos. Darwin, y por ejemplo en el caso de la educación preescolar, que se está invirtiendo mucho a través del INAIPI, a través de distintas instituciones, hay un presupuesto importante para esa área y la estamos haciendo con muchas mejoras desde el 2013-2014. ¿Se ha visto algún tipo de calidad en esos años iniciales de los niños o no hay indicadores positivos? Mira, la política de primera infancia, resumida en el modelo de los CAIPI, como tú bien señalas, es de una alta calidad en tanto infraestructura y en tanto tipo de atención, porque lo que se procura ahí es que el niño reciba una atención de carácter integral. Pero la contracara negativa de esa política es que por el alto costo que tiene, no se ha podido extender para una cobertura mayoritaria de niños y niñas entre 0 y 5 años de edad. Con lo cual, el impacto sobre esa cohorte de edades, sobre ese grupo de edades, no es significativo todavía. Y por lo tanto, los efectos de esta política sobre los aprendizajes futuros de los estudiantes es limitado. Aquí es muy importante tratar de encontrar desde la República Dominicana, no comprando enlatados, no recibiendo recetas del exterior, no tomando modelos que pueden funcionar en algunas latitudes, pero que aquí por distintas razones no funcionan, encontrar el modelo más adecuado
que con los recursos que se dispone permita mejorar la calidad de los estudiantes. Y para eso no hay una forma mejor que tomando algunos riesgos que necesitan hacer los tomadores de decisión, las autoridades de la educación, que es experimentando, desarrollando modelos de pequeña escala en el que se puedan medir efectivamente los resultados, pero que no se limite simplemente a una política que plantee atender al 100% de la población, porque con los recursos actuales que se dispone y el modelo de los CAIPI se necesitarán más de 100 años para poder alcanzar la cobertura de todas esas poblaciones. Y recordemos que la infancia, la primera infancia, es una ventana muy pequeña, que en realidad tiene dos momentos de la vida, entre los 0 y los 3 años, donde se lo conoce como un nivel maternal, y entre los 4 y 5 años, cuando se lo conoce como nivel preescolar. Ese es el grupo, entre estos dos grupos, la primera infancia. Pero evidentemente son momentos muy cortos en la vida de un ciudadano y determinantes para su suerte futura, que no se pueden perder, porque, como parece evidente decir lo que voy a decir, pero ese momento de la vida no le vuelve para nadie. Entonces, lo que no se hace en ese momento, luego cuesta muchísimo recuperar, o los costos para poder cubrir esas deficiencias se hacen mucho más altos. O sea, a su entender, es muy baja la cobertura de esa primera infancia. Claro, exactamente. La cobertura de primera infancia tiene también una alta dispersión. Los niños de 5 años están mayoritariamente integrados al ciclo escolar en los centros educativos, y allí la cobertura supera a los 3 de cada 4 ampliamente. Pero cuando vamos bajando en las edades y nos adentramos más en el nivel maternal de 0 a 3, la cobertura es muy baja y no supera el 1 de cada 5, el 1 de cada 6 niños en promedio, y obviamente cuando lo tomamos por edades simples todavía es menor. Y aún así es importante entender que la primera infancia no ocupa únicamente al niño. Es verdad que en estos dos niveles que yo les mencionaba hablábamos solamente del niño o la niña, pero la primera infancia como política debe comenzar durante el periodo de gestación de la madre, para que los micronutrientes y la alimentación que esa madre recibe, por ejemplo, los ácidos fólicos, los calcios, los minerales que necesita ingerir la madre, para que su hijo, una vez nazca, tenga las mejores condiciones biológicas que pueda tener. A veces nos olvidamos que la biología es un determinante en las capacidades futuras de las personas. Y cuando una madre está en un proceso de embarazo y tiene un mal proceso de alimentación, o de no cuidado, o de ingesta de alcohol, o de consumo de estupefacientes o de tabaco, todo esto genera efectos futuros que son prácticamente irreversibles. Hay algunas escuelas que hoy dicen que hay formas de revertirlo, pero como sea, siempre va a generar un costo mayor. Y por lo tanto es muy importante que las políticas públicas atiendan el proceso de gestación, que digamos, es cuando la vida comienza, según ya la ciencia lo ha debatido, ¿no? La vida comienza ya en el momento de la gestación, y eso es muy importante, comenzar a cuidar a ese niño o a esa niña desde que habita en el vientre de su madre. Y esa carencia de cobertura de educación en la primera infancia, ¿qué tanto viene dado por falta de oferta y qué tanto viene dado también por un tema cultural? Quizás las madres dominicanas, los padres dominicanos no consideran que tienen que llevar al niño a la escuela a tan temprana edad. De hecho, hay padres que obligan a la madre a no trabajar porque tienen que cuidarse cuidando al niño. Sí, muy importante lo que dices. Hay factores culturales, y los factores culturales permean a todos los grupos económicos.
Muchas veces uno ve mayor resistencia a la participación, al envío de los niños a la escuela en los quintiles más bajos, es decir, en el 20% más pobre de la población y en el 20% más rico. Sí, generalmente donde hay menos resistencia y conciencia de la importancia de la educación tiende a ser en los quintiles de los sectores medios, 2, 3 y 4. Pero obviamente tú tienes mucha razón en lo que dices. La oferta, la falta de oferta es un factor determinante. La cultura es algo que se va trabajando y se tiene que ir extendiendo la necesidad de que un niño pueda compartir y trabajar con sus pares para poder irse aprestando al proceso educativo. Y sobre todo, esto es muy importante como política pública, no para las familias que tienen la capacidad de cuidar y criar a sus hijos en el hogar. Esto es una política de equidad cuando atiende sobre todo a aquellas familias, muchas veces de jefatura femenina, que no tienen con quién dejar a sus hijos mientras la madre tiene que salir a buscar el sustento, a desarrollar sus actividades laborales. Allí es donde la política gana en ese concepto de equidad para igualar las oportunidades en el momento de la partida, en el punto de partida de la vida de las personas. Sobre todo teniendo en cuenta que en la República Dominicana hay un alto número de hogares de un solo cónyuge, un solo padre viviendo con los hijos y la gran mayoría de estos, 3 de cada 4 son mujeres. Así es. En otro orden, me gustaría saber su apreciación sobre el daño infligido por la pandemia al sistema educativo dominicano, y se puede ver hasta regional y mundial, porque ha sido un problema global. ¿Qué tanto requeriremos para recuperarnos de ese daño al sistema educativo dominicano? Mira, cuando la pandemia se instaló, se interrumpieron los cursos de 1.600 millones de niños a nivel global. Y afortunadamente, la República Dominicana, a pesar de interrumpir la asistencia escolar, tanto el gobierno anterior como este gobierno, definiendo ahí una política de Estado y un compromiso con la educación que desde nuestra perspectiva no se ha valorado lo suficiente y no se le ha dado la importancia de encontrar que hubo una continuidad en muchas de las políticas educativas, mostrando que verdaderamente hay una agenda nacional. No se interrumpió la educación como tal y se recurrió a alternativas que obviamente estuvieron lejos de ser perfectas, pero que contribuyeron a mitigar los efectos de la pandemia. Los resultados siempre serán contrafácticos, es decir, no lo podremos probar en qué hubiese ocurrido si efectivamente República Dominicana hubiera optado por estrategias como la de Bolivia o la de Argentina, de simplemente cerrar las escuelas y esperar a que la pandemia pase. Lo que sí podemos decir es que aquí hubo una voluntad política para intentar modelos alternativos, con una educación a distancia, con el uso de multimedios, con la adquisición de tecnología, con la identificación de talento dominicano de primerísimo nivel, que dictó clases para todo el país, rompiendo con esa también tradición de que los peores docentes iban a los peores lugares. Esto habilitó esa posibilidad de que los docentes más capacitados, más entrenados, los más profesionales pudieran crear contenido para todos los estudiantes, y esa fue una buena noticia. Como Educa advirtió a poco tiempo de iniciar esta metodología o este modelo de aprender en casa preservando la salud, quedó claro que la educación sin la asistencia, dadas las condiciones estructurales de los hogares, iba a ser muy difícil de ser positiva, porque ustedes saben
las condiciones de los hogares dominicanos es muy dispar. No es lo mismo aquel que tiene acceso a internet, aire acondicionado, un buen espacio para trabajar, de aquel niño que habita en una zona donde la luz se va constantemente, donde por supuesto no tiene internet que llega a su hogar, donde la familia muchas veces no está y donde ni siquiera tiene un pupitre o una mesa en la cual sentarse para trabajar. Con esas realidades, la presencialidad se hizo insustituible en el país y se fue incorporando progresivamente, y hoy, afortunadamente, gracias también a una exitosísima campaña de comunicación, de vacunación que tuvo el país, digamos, el país terminó de vacunar a su población antes que Europa. Fue el primer país de América Latina en que vacunó a todos sus educadores. A veces las buenas noticias pierden titulares en los medios, y es importante no perder de vista todo lo bueno que se ha conseguido, porque la situación no hubiese podido ser peor. Claramente, de todas formas, la pandemia dejará efectos. Entendemos que esos efectos fueron mitigados y que hoy están dadas las condiciones para, con esa experiencia y esas lecciones que se recibieron durante el periodo de pandemia, ensayar modelos de cambio que sí lleven al país a dar un salto cualitativo en materia de calidad. El país no puede seguir más tiempo bajo este esquema, este letargo de 10 años de presupuesto extraordinario, de recursos que llegan constantemente, de recursos que en términos absolutos crecen todos los años. No nos olvidemos de esto, porque al presupuesto estar amarrado al Producto Interno Bruto, en ese 4%, no se recibe todos los años lo mismo, se recibe el 4% del tamaño de ese pastel. Claro. Y todos los años se ha ido incrementando el pastel, salvo durante el 2020, en el que tampoco se redujo el presupuesto. Simplemente lo que aumentó ahí fue la proporción. Por primera vez en toda la serie, en el 2020 el presupuesto educativo en términos de Producto Interno Bruto superó el 4.25% del PIB. Wow. Porque no bajó en términos absolutos. Y esto, como les decía, acumula una inversión de 23.000 millones de dólares, y es imperioso, es necesario, es imprescindible, sobre todo en el contexto en el que se está viviendo, con oportunidades múltiples que tiene el país para mejorar su nivel de desarrollo, que la educación rinda frutos. Bueno, muchísimas gracias, Darwin, por estos minutos dedicados a hablar de un tema tan importante. Yo siempre digo, ese tiene que ser el tema más importante del país. Las familias sin acceso a educación tienen poco futuro. Muchas gracias, Darwin. A ustedes siempre las órdenes.